todas las funcionarias que se han ganado con su esfuerzo y su calidad estos reconocimientos. ¡Felicidades! Jesús Gerardo Sarría Ávila, de 35 años, y su hermano, Rigoberto. Este funcionario del 6CPC, detective en jefe del 6CPC en Táchira. Presten atención a esta terrible historia de cómo funciona uno de los cuerpos más terroristas que hay dentro de la narcodictadura venezolana. Hablamos del grupo terrorista del 6CPC. El sábado 16 de diciembre del 2023 a las 8 de la noche, el taxista Joan Steel Vargas Superlano tuvo un accidente en el vehículo Mazda, un taxi que le pertenecía a ese delincuente del 6CPC. ¿Qué tan fácil le queda a un 6CPC que se compra un vehículo y empieza a mover todo tipo de mercancías y cuadra con sus jefes en los puntos de control? En este caso, un jefe del 6CPC tenía un taxi que seguramente movía todo tipo de cosas irregulares desde la frontera hacia adentro del país. Pero vamos a escuchar esta historia para entender por qué estoy totalmente seguro de esto que estoy diciendo y cómo ellos con su accionar demuestran que son una mafia de verdaderos delincuentes. Quiero hacer un paréntesis en esta historia y quiero denunciar, decir que quienes son los dueños de la mayoría de vehículos que transportan gente desde la frontera hacia el interior del país, en su gran mayoría son funcionarios del 6CPC, Guardia Nacional y policías. Qué conveniente para el negocio que se mueve desde la frontera que sean ellos los dueños de estos vehículos. Ahora vamos a analizar el modus operandi, un modus operandi muy delicado con el que asesinaron al taxista de Joan Steel. Presten atención a esto. El ciudadano Joan Steel tiene un accidente en el taxi que le pertenece al funcionario del 6CPC. Él llama a reportar el accidente y esta gente, que es cruel, que es malvada, y es importante señalar la actitud del funcionario del 6CPC. Manda a llamar a su trabajador, al que le maneja el taxi, lo cita en su taller mecánico en Santa Teresa, en el taller que tiene su familia, donde hacen todo tipo de actos delictivos, ¿sí? En ese lugar amarran a Joan, el funcionario jefe del 6CPC en San Cristóbal, amarra a Joan, lo torturan, lo golpean, agarran el teléfono de Joan y empiezan a llamar a su familia que le traiga un dinero. Sí, miren el modus operandi de un jefe de una institución supuestamente que se encarga de luchar contra el crimen organizado. Presten atención, no les basta con esto, ¿sí? Llaman, amenazan a la familia, no les importa estar llamando el teléfono del mismo Joan, hacer todos estos actos delictivos, no les importa, porque ellos saben que tienen a Dios agarrado por las barbas, como le dicen. Ellos saben que entre todos ellos se van a cubrir. Todo esto lo realizan. Sucede que contactan a un familiar, le dicen que le traiga el dinero, no sucede, no llevan el dinero en efectivo, entonces se van con esta persona, con Joan, hacia su casa ubicada en el barrio Marco Tulio. Llegan a la casa de este hombre, de Joan, ya torturado, golpeado, se le llevan sus cosas, se le llevan su nevera, se le llevan el televisor, le roban todo lo que pueden. Y más encima de esto, Joan pensó que ya lo iban a dejar tranquilo, pero no lo dejaron tranquilo, se lo llevaron a la casa del padre, allá en Lobatera, y le dispararon y lo mataron, le dispararon con el arma oficial del 6CPC. O sea, des en cuenta todas estas acciones delictivas. Ahora, a partir de ese momento, utilizan su conocimiento como funcionarios del 6CPC, dejan abandonado el cuerpo, el taxi lo desaparecen, toda una cantidad de acciones irregulares. Lo que favorece en este caso a descubrir a los verdaderos culpables es la intención de la familia. La familia, sus publicaciones por redes sociales, su insistencia fue lo que llevó a que se diera esta captura. Pero presten atención a lo que continúa en esta terrible historia que devela que el 6CPC es un grupo de terroristas. La familia se dirige hacia la Marginal del Torbes, ahí en el 6CPC de San Cristóbal, a poner la denuncia sobre la desaparición de su familiar.
¿Saben qué le dice el 6CPC? Que no van a recibir esa denuncia, que lo hagan por otra de sus sedes, pero que ahí no van a recibir la denuncia. Queda en evidencia la complicidad de todos los funcionarios del 6CPC, de la Marginal del Torbes, ahí donde ellos tienen su macolla de delincuencia. La familia no se queda quieta, la familia se dirige hacia San Antonio y empiezan a recibir llamadas de integrantes del Tren de Aragua. Desen cuenta la vinculación del modus operandi del 6CPC y del Tren de Aragua. Le dicen que dejen de estar denunciando, los amenazan, les empiezan a extorsionar, a cobrarles que si quieren ver a su familiar vivo. Toda una red de mafia que funciona así con el 6CPC, Tren de Aragua y 6CPC. Las redes sociales hicieron su trabajo. En ese momento empezó un accionar para buscar a los responsables y ya no podían evitarlo porque el tipo fue tan descarado que le disparó con su arma oficial, con su arma reglamentaria. Entonces ya no había nada que hacer. Imagínense que el cuerpo lo agarraron y no le comunicaron nada a la familia hasta 10 días después para ver cómo manipulaban la escena del crimen y toda la situación. Todo un acto absolutamente irregular. Pero finalmente ya no pudieron más con la presión mediática y fueron y arrestaron a este jefe del 6CPC, lo presentaron y empezó todo el show e increíblemente fue así la condena. Lo condenaron a 19 años. Un acto terrorista como este, cuando por cualquier otra situación sale el dictador de Nicolás Maduro pidiendo cadena perpetua, y a este ciudadano los condenaron, a él y al hermano, a 19 años. Pero que escuchen la complicidad y el acto que demuestra cómo funciona un grupo terrorista en Venezuela. Llevaron a estos funcionarios a la sede del 6CPC. Es una sede terrible. Lo que se vive dentro del 6CPC ahí en San Cristóbal es asqueroso. La gente no puede ni dormir, no hay agua, la comida es un problema, todos son un maltrato, golpe. Pero a estos funcionarios los pusieron a dormir en los dormitorios del 6CPC. Y ahí se fue planeando la fuga, porque este funcionario conoce todos los torcidos que se mueven dentro del 6CPC y él les habló claro: o me sueltan o voy a decir todo cómo funciona y voy a empezar a que mi familia diga todo. Se planificó todo y el día domingo 7 de abril, en la noche, les abrieron las puerticas para que salieran y se escaparan. Se fugaron los funcionarios del 6CPC, el jefe del 6CPC, asesino, delincuente, que demostró un modus operandi que deja muy clara la forma en la que actúa esta organización terrorista en Venezuela. Se fugó, pero a esa fuga no le hicieron la misma propaganda que le hicieron a la fuga que ocurrió en Santa Ana, donde son presos comunes, que están sembrados, que no tienen verdaderos delitos. A este que usó las armas del Estado para matar, que usó su autoridad, su placa para asesinar, le abrieron las puertas y hasta el día de hoy todo el mundo está calladito, incluyendo al delincuente de Freddy Bernal, que tanto que habla de su seguridad, y se volaron los del 6CPC y estamos muy claros de que van camino a Estados Unidos. La información la han dicho personas que están muy obstinadas con lo que está pasando, así que alertamos a todas las instancias internacionales para que estas personas, asesinos, delincuentes, terroristas de un narcoestado, paguen por el daño que le han hecho a Joan Steele y quién sabe a cuántos más han asesinado y simplemente los dejaron botados en el camino. ¿Cuántos más? Porque ese modus operandi con el que ellos asesinaron a Joan devela cómo funciona el grupo terrorista del 6CPC en Venezuela. El 6CPC es una institución fundamental para que en el país haya justicia. Nosotros tenemos que tener un país libre de bandas criminales. Y estoy seguro, funcionarios y funcionarias del 6CPC, que esa Venezuela que hoy soñamos, de paz, de armonía, la vamos a construir. Felicidades, muchachos. Felicidades, muchachas. Y Dios los bendiga siempre.